bienvenidas. En este video les voy a hablar un poquillo sobre por qué estamos revisando temas como percepción, experiencia, desarrollo cognitivo, creatividad, imaginación. Hay unos conceptos como la creatividad y la imaginación que están mucho más ligados a la educación artística o que nos es más lógico que vayan en esta sección, pero la percepción y la experiencia es algo no siempre quedan, en su estudio o la revisión que hacemos de ellas quedan muy claras porque son cuestiones muy abstractas. Estamos acostumbradas a trabajar con cuestiones mucho más concretas, sobre todo a la hora de educación y más cuando pensamos en educación infantil, vamos generalmente a cosas muy concretas, ¿no? Cuestión motrices, por ejemplo, todo esto, desarrollo de la psicomotricidad, la gruesa, la fina, etcétera. Pero pocas veces pensamos en cuestiones tan cotidianas como la percepción, la experiencia, el desarrollo cognitivo o la imaginación y la creatividad. En una de las sesiones platicábamos sobre la importancia de la imaginación y yo les decía que es muy importante no confundir imaginación con fantasía. Generalmente las ponemos juntas, ¿no? La imaginación con la fantasía, porque si bien tienen muchas cosas que ver o muchas cosas en común, no son lo mismo. La fantasía es una cuestión que se reduce a cuestiones artísticas, no es un género literario, por ejemplo, en el que cuestiones que no existen, cosas que una persona inventó, pues se les hace una historia y se les da un contexto y a partir de ellas se crean estos cuentos maravillosos y relatos. Sin embargo, ¿no? Eso es creado a partir de una persona, de un humano, alguien lo inventó, con la imaginación. La imaginación es algo que necesitamos para poder existir en el mundo como humanos. La imaginación no se reduce solo a la fantasía, ¿no? Al contrario, la fantasía es una de las muchas partes que tiene la imaginación. Por ejemplo, toda la cuestión de crear las imágenes necesarias en nuestra mente para poder crear o transformar nuestra realidad. Y eso lo hacemos todo el tiempo. También por cuestiones de nuestro desarrollo humano, generalmente asociamos las imágenes con cuestiones visuales. Pero ese solo son un tipo de imágenes. Las imágenes hay de muchas, ¿no? Hay visuales, hay sensitivas, hay olfativas, hay gustativas. Por ejemplo, si a alguna de ustedes les gusta cocinar y a la hora que quieren hacer una receta nueva o que alguien les da una receta o que prueban una receta, lo que están tratando de hacer cuando están buscando el sabor es crear esa imagen saboritiva, no sé cómo se diga, ¿no? Esa imagen de sabores en su boca, no con imágenes visuales, sino con imágenes gustativas. Lo mismo hacemos cuando nos acordamos, ¿no? De que alguien nos abrazaba o nos maltrataba o nos hacía cierto tipo de bromas, cierto tipo de caricias. Cuando lo pensamos, no nos imaginamos, puede ser que venga acompañado de la persona haciendo, ¿no? la caricia o el gesto o el tacto, sino recordamos la sensación. O abrimos un perfume y llega a nuestra mente recuerdos de ciertas situaciones, de ciertas personas, a través del olfato. Y esas son imágenes. Eso es una imagen, es la capacidad de construir a partir de ciertos elementos que nos son dados una cosa que nos dé sentido, un relato personal, ¿no? Una cuestión que nos permita tomar decisiones, por ejemplo. Si no tenemos imágenes, no podemos tomar decisiones, no podemos tener recuerdos, no podemos generar memoria y con ello conocimiento. Entonces, primero necesitamos la imaginación para cualquier cosa, ¿no? Tenemos que crear esta serie de conjunto ligado de sensaciones, que serían las visuales, las auditivas, las olfativas, las culinarias, etc. Y una serie de estas las vamos ordenando y creamos algo, ¿no? Así creamos una receta, así creamos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, algunas personas que ya no están con nosotras o algún animalito o algo que valorábamos mucho y que ya no está, lo recordamos, ¿no? A través justamente de esta serie de varias imágenes, porque no es nada más, cuando vemos una foto, por ejemplo, no es nada más ver la foto y considerar la imagen que estamos viendo, sino todo lo que pasó alrededor de esa foto, ¿no? Recordamos a la persona de ese día, yo iba corriendo y me caí, o ese día nos enojamos, o ese día, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, esto es importante porque no hay que confundir nunca la imaginación con la fantasía, o más que no hay que confundirlas, hay que dejar de confundirlas y empezar a ver que la fantasía se reduce a algo muy pequeñito, pero que sin imaginación no podemos hacer nada. Y cuando digo no podemos hacer nada,
lo que les explicaba, no podemos generar nuevo conocimiento. Y aquí viene la parte cognitiva, ¿no? La parte de la cognición. La imaginación nos permite generar conocimiento, generar toda esta cuestión que tenemos un respaldo de ello, por ejemplo, desde las ciencias, ¿no? Toda esta cuestión de los experimentos, lo tenemos que hacer a partir de la imaginación, tenemos que hacer una hipótesis, pensar cómo podría ser, ¿no? También hay imágenes temporales, podemos imaginar el pasado o podemos imaginar el futuro, algo que no ha sucedido según el presente y el pasado, podemos crear imágenes del futuro, ya sea lo que no nos gustaría, lo que sí nos gustaría, y de ahí partir tomando decisiones. Entonces, bueno, la imaginación es un elemento que todos los humanos necesitamos y que además no solo es una cuestión de edades, por ejemplo, no es que se tenga más imaginación cuando se es niño que de adulto, lo que sí es que los niños, como hemos estado viendo, tienen menos miedo a mostrar estas cuestiones de la imaginación, porque muchas veces lo que imaginamos es irracional, no tiene sentido, no está bien pensado, tiene muchos huecos y alguien más de fuera nos dice lo que estás pensando está incompleto, está equivocado, etc. Y como adultos nos va dando miedo mostrar esas ideas que vamos teniendo, ¿no? Que no es que dejemos de tener, pero al reprimirlas es muchísimo más difícil llevarlas a cabo, tener este ejercicio, que en la niñez se da mucho. Por eso aquí va a entrar la cuestión artística. A través del arte tenemos que crear estas imágenes. Por ejemplo, cuando pintamos, antes de tomar el pincel y comenzar a pintar, tenemos que saber ya qué es lo que vamos a pintar en nuestro lienzo. Cuando escribimos, o la gente que escribe música, porque yo no escribo música, pero la gente que escribe música tiene una melodía previamente en su cabeza imaginada, ¿no? Esta cuestión de la imaginación se confunde con fantasía porque la imaginación solo está en nuestra mente y es una cuestión interior que nos permite experimentar todo nuestro cuerpo, ¿no? Que ahí entra justamente la percepción, lo que percibimos con nuestro cuerpo, con nuestros sentidos, es lo que va a permitirnos generar experiencias y estas experiencias a su vez generarán conocimientos, que es la parte cognitiva, y bueno, de ahí vendrá la creatividad. Con estos elementos ya dados, con el que todos tenemos además, ¿no? Porque compartimos una realidad material inmediata, temporalmente hablando, los que nos fueron dado el lenguaje, por ejemplo, hay personas que tienen una capacidad impresionante, ¿no? Y más si la han ejercitado para hacer juegos de palabras o para escribir cosas súper lindas o para hacer canciones, ¿no? Tienen esta facilidad, o alguien tiene la facilidad de tararear, de tener muy buena memoria musical, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones se van desarrollando y con todos estos elementos que ya teníamos podemos crear algo nuevo y en ese sentido viene la creatividad. La creatividad nuevamente se asocia casi siempre con cuestiones infantiles y se cree que los adultos o ya no la tenemos o ya no la necesitamos y no hay nada más falso que eso. Todas las que trabajan con críos, ya sea como profesoras, como mamás, como tías, como el rol que sea que jueguen junto a estas personitas, se van a dar cuenta que ustedes mismas necesitan mucha creatividad para mantener a las infancias entretenidas, por ejemplo, ¿no? Se aburren fácilmente, entonces ya no sé qué quiero hacer, o estamos en un espacio, tuvimos que salir y estar en un lugar público en el que no pudimos llevar el juguete o el celular se quedó sin batería, algo pasa, tenemos que buscar la manera de hacer que el crío pues lo pase lo mejor posible, tanto para él como para nosotras o para la situación, y eso requiere de creatividad. Nuevamente, muchas veces la creatividad, nosotras al hacer una sugerencia, ¿no? La imaginamos y tratamos de llevar a cabo nuestra propuesta, crear algo, y no funciona, sentimos fracaso. Y sentimos fracaso sobre todo porque creemos que en la adultez ya no podemos equivocarnos, que ya tenemos que saberlo todo, que ya terminamos, que nuestro ciclo como personas llegó a un punto, y eso no es verdad, ¿no? Porque como humanos siempre estamos transformándonos porque estamos vivas, ese es el factor número uno, y dos, porque nuestra realidad inmediata va cambiando. Si nuestra realidad no cambiara, si el mundo estuviera estático, nosotras podríamos estar estáticas y no necesitaríamos ni de la imaginación ni de la creatividad porque el mundo sería un mundo dado. Pero las cosas no son así y van transformándose y nosotras para poder seguir estando vivas y vigentes necesitamos adquirir y integrar a nuestra cotidianidad estos procesos.
Por eso siempre vamos a estar cercanas a estos momentos, aunque no hagamos una reflexión teórica de ello. La idea es que como docentes y sobre todo de infancias, conozcan de estas áreas, de estos momentos en la vida de las personas, en nuestra vida como adultas, en la vida de las infancias con las que vamos a estar trabajando o con las que ustedes estarán trabajando, y considerar que podemos hacer que su adultez sea muchísimo más sencilla, que tengan contacto con estas otras partes que como humanos todos en el mundo tenemos, que es nuestra parte perceptiva, emocional, psíquica, sensitiva, y educarla también, ¿no? No creer que eso es algo que nos distingue de ciertos animales o que nos distingue en ciertos contextos como seres especiales, creer que eso es suficiente para saber interactuar con estos procesos. Las emociones se trabajan así y de la misma manera que las cuestiones cognitivas, ¿no? Tanto tenemos que trabajar con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos pensando. Generalmente en la educación formal nos centramos más en las cuestiones cognitivas, en lo que estamos pensando, y se deja de lado o no se le da la misma atención a lo que se está sintiendo. Y si bien antes este era un conocimiento que se adquiría en casa, no siempre de las mejores maneras, y en el espacio áulico se esperaba que las infancias ya supieran comportarse porque ya tenían la edad suficiente, que lo habían aprendido en casa y demás. Bueno, pues ahora, afortunadamente, hay toda una controversia, pero ahora las escuelas tienen que tomar ese papel. Entonces nosotras, como docentes o como personas que estarán ustedes frente a grupo con infancias, tienen que considerar que podemos hacer de esa infancia una esponjita que realmente está absorbiendo estos procesos y está interiorizando cognitiva y emotivamente los conocimientos a los que se está rodeando, y hacer que sea un adulto muchísimo más funcional, mucho más empático, que le importen, ¿no?, las personas que le rodean y que hagamos y que construyamos para mejorar la sociedad, o anular todos estos aspectos, ¿no? Que también algo aquí muy importante. La escuela sí ha sido, ¿no?, ya en uno de los videos que les mostré, ya se hablaba de eso, la escuela sí ha sido uno de los lugares en donde históricamente se han aniquilado estos procesos de la imaginación, la creatividad, por confundirlos como sinónimo de fantasía. Un adulto no puede vivir en un mundo de fantasía precisamente porque es una invención, una creación personal. Y entonces, pues si yo voy por el mundo diciendo que soy algo que pues, no entre en nuestra lógica, ¿no? Y no tiene que ser que diga que soy una princesa de un mundo maravilloso, que soy bruja, puedo decir que soy médico, ¿no? Que me creaba la fantasía de que soy médico, entonces no puedo llegar a un hospital y decirlo, porque además, pues, de que entra y rompe muchas cuestiones legales, pues se dudaría de mi capacidad como adulto de distinguir entre lo que es real y lo que no lo es. Eso es muy diferente a la imaginación y a la creatividad. Un ingeniero, estas áreas, el área de la ingeniería, generalmente se cree que pues, son personas sumamente rígidas, sumamente cuadradas, que solamente piensan en números y hacen sumas, restas y operaciones. Y si bien hay algo de eso, ¿no?, por algo están ahí siempre los clichés y demás, para que puedan desarrollar su trabajo de manera efectiva tienen que ser personas sumamente creativas e imaginativas. No pueden quedarse solamente de hecho, para saber matemáticas tienes que tener una imaginación bastante poderosa y trabajada, porque estás trabajando o se trabaja en las matemáticas con cuestiones meramente abstractas. Entonces ya desde ahí un ingeniero o ingeniera necesita tener todo este sistema, ¿no?, imaginativo, sobre todo en las cuestiones matemáticas, muy desarrollado. Para ello necesita crear todas estas imágenes, ¿no?, que son el lenguaje con el que se habla a través de las fórmulas y demás cuestiones, para poder levantar una casa, para poder hacer una pluma, para poder hacer el objeto que sea, que venga de la ingeniería, tuvo que tener pues este proceso, ¿no?, de abstracción matemática, pero también tuvo que tener, y que esta parte es la más importante, tuvo que tener un momento de creación, de decir, bueno, es que hace falta un instrumento que deje la marca muchísimo más permanente, de manera permanente que el lápiz, ¿no? Ya existe el lápiz,
la tinta, etcétera, o no sé si haya sido primero la pluma, el lápiz, o no importa, ¿no? El que haya sido primero, pues cuando se crea el segundo o incluso el primer objeto para escribir, pues además de que se estaba resolviendo una necesidad, se vio los elementos que ya estaban ahí, no se creó nada nuevo de la nada, sino que con los elementos que ya estaban ahí se transformaron y se fueron resolviendo las necesidades más urgentes, y también se fueron creando muchas otras cosas, ¿no? Como cuestiones artísticas que en términos muy estrictos pues no sirven para nada, y eso es algo muy lindo porque quiere decir que lo hacemos simplemente porque podemos hacerlo, porque a través de hacerlo nos damos cuenta que nuestra vida es muchísimo más placentera y que podemos intercambiar parte de la humanidad, ¿no? Si vemos el dolor, si vemos una pintura de alguien triste, si vemos a una persona con cierto tipo de gestos faciales, podemos asumir de nuestras experiencias personales y con otras personas cuál es el sentimiento, qué es lo que está viviendo esa persona, y muchas veces es difícil expresarlo con palabras o es difícil llegar a este tipo de situaciones de manera muy objetiva, precisamente porque una, no tenemos el trabajo y la conciencia sobre estos elementos, y dos, porque no es algo tan fácil de articular. Y el arte nos ayuda para eso. La educación artística, ¿no? Como hemos estado viendo, tiene dos formas de ser llevada a cabo. Educación artística en el sentido de educar artistas, personas que se van a dedicar a crear arte y vivir de ello, o a través de cuestiones artísticas enseñar todo lo demás que ya sea desde el marco general, ¿no? Desde el cuadro básico de educación, hasta en otras licenciaturas, en otros programas y carreras, poder llegar a conocer aspectos humanos de la enseñanza de algún arte, ya sea, y aquí entra otra cuestión, enseñar alguna técnica artística, aunque no se vayan a dedicar a eso, o a través de técnicas artísticas que expresen cuestiones individuales y personales. Entonces aquí vamos viendo cómo se va diversificando la cuestión de la educación artística. Algo que es muy importante y que tenemos que considerar es que cuando nosotras estemos dando clases y utilizando el arte a partir de esto, debemos de considerar, que todo proceso artístico es una manifestación humana y que no hay buen o mal arte, y menos si estamos evaluando la técnica artística. Y en lo que hay que reparar es justamente cómo el sujeto con el que estamos trabajando, nuestros estudiantes, ya sean infantes o más adultos o viejitos, o aunque sea un área, ¿no? Que estamos enseñando matemáticas, por ejemplo, o biología, o no sé, algo que aparentemente no esté ligado al arte, observar cuál es el resultado, sin juzgar el resultado en sí mismo y muchísimo menos al estudiante, sino observar qué es lo que está intentando transmitir. Muchas veces van a intentar transmitir algo muy opuesto a lo que nosotros como externos estamos observando, y esto es algo importante en la educación artística, porque eso se debe de discutir. ¿Qué intentaste transmitir? ¿Qué sentimos como grupo? Se acerca nuestra intención o nuestra comprensión a lo que tú intentaste hacer, observas por qué lo estamos entendiendo de esa manera, y este tipo de intercambios nos permiten, ¿no?, hablar de nuestro trabajo manual, hablar de, a pesar de que sea para otra materia, ¿no?, hablar de este proceso nos permite ir viendo muchas otras cosas de nuestros estudiantes que van desde lo cognitivo, ver cómo es el proceso de aprehensión del conocimiento, si es acertado, si corresponde a su edad, ¿no?, biológica, lo que está haciendo, el tipo de dominio de la técnica. Y además podemos ver no nada más el interés o las habilidades que tengan en los términos artísticos, sino la transmisión de las emociones, porque cuando estamos hablando de arte, justamente estamos hablando de todo aquello que nos hace sujeto, ¿no?, individuales, y que nos permite conectarnos con todos los demás humanos. El arte intenta hacer eso, ¿no?, transmitir de formas muy amplias, que no necesariamente corresponden a la forma oral o al lenguaje escrito, sino de muchas otras maneras, apelando a nuestro cuerpo, a lo que nuestro cuerpo siente y a cómo lidiamos con ello en la sociedad. Entonces, la educación artística es una puerta amplísima para que nosotras mismas nos reconozcamos en este proceso y para que pensemos en el tipo de adultos que queremos.
Muchas veces nos centramos en la infancia y no contemplamos que esas infancias van a crecer y que necesitamos adultos con ciertas características para que tomen las decisiones que nos afectarán a nosotras como miembros de la sociedad, y además pues nosotras ya seremos viejitas para cuando nuestros estudiantes estén en edad de tomar este tipo de decisiones, y pues esperamos que tomen las decisiones que nos convengan a todos como comunidad. Eso dependerá de qué entendemos por comunidad, de cuáles son los ideales, pero esa es una cuestión aparte. Lo que sí hace la educación artística es sensibilizar y ayudarnos como docentes, pero también a nuestros estudiantes como humanos, a pensar en el otro, a responsabilizarnos de nuestras emociones, a conocerlas y a poder hacer algo con ellas, generalmente en términos positivos. Entonces, bueno, esto es algo complejo, ¿no? Esto de la cognición, la percepción, la imaginación, la creatividad, son conceptos que sabemos claramente qué significan cuando los enunciamos, pero una vez que nos piden trabajar con ellos o describirlos, nos cuesta un poco más de trabajo, precisamente por lo complejo del tema, pero una vez que tenemos un poco desmenuzado lo que conceptualmente significan, cómo se relacionan con la educación artística, pues espero que les sirva y que quede un poco más claro y lo puedan aplicar en su vida cotidiana, porque además el arte, ¿no?, está presente en absolutamente todos lados y no necesitamos ser los grandes artistas o tener las grandes capacidades técnicas artísticas para sentarnos y dibujar mandalas, que ahora se utiliza mucho para el desestrés. Y entonces estas actividades las podemos llevar a cualquier espacio, con cualquier grupo de personas, no necesariamente con las infancias, pero a la hora de la educación artística, pues sí pensemos qué repercusiones hay de esta educación en las infancias para su vida como adultos. Y pues bueno, sí recordar que estamos tratando de educar infancias para que dejen de este mundo pues algo mejor, para que sean buenas personas y para que piensen en la comunidad. Entonces, no desvaloricemos nunca cualquier tipo de enseñanza y menos la educación artística. Que estén muy bien. Chao.